a la presentación virtual de la obra El hecho de la víctima, como causa de exoneración de la responsabilidad civil, del doctor Alejandro Gaviria Cardona, quien estará acompañado en este encuentro por el doctor Santiago Hernández. El texto publicado por la editorial Ibáñez fue prologado por el doctor Eugenio Llamas Pombo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca y asesor temático de la misma. A continuación, procedo a leer un extracto del mismo. La presente obra aborda el hecho de la víctima en la responsabilidad civil desde una perspectiva original, al conectar el tema con la teoría de los actos propios, para estudiar seguidamente sus distintas manifestaciones desde un punto de vista que pretende resultar omnicomprensivo, toda vez que analiza con minuciosidad tanto el mencionado deber de mitigación del daño como los supuestos de la mora creditoris. Bien redactado, con sistemática solvente, el autor va analizando a lo largo de las diferentes páginas las distintas ramificaciones del problema, a la luz del derecho comparado y de la mejor doctrina de un lado y de otro del Atlántico. El doctor Gaviria Cardona se recibió como abogado por la Universidad de Medellín. Es especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad AFIT y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y doctor en Derecho Privado de la Universidad. Se ha desempeñado como juez de la República de Colombia y actualmente compagina su actividad investigadora con el ejercicio profesional como abogado litigante y consultor en áreas de contratos, su incumplimiento y la responsabilidad civil. Es además profesor universitario de las asignaturas Responsabilidad Civil y Contratos en la Universidad Autónoma Latinoamericana, de posgrado EAFIT, UNAULA, UPB y Universidad de Medellín. Es también miembro activo y destacado de Iul Civile. El autor ha demostrado un envidiable tesón y una singular capacidad investigadora, pues ha culminado la redacción de estas apretadas páginas bajo las dificultades y paralizaciones propias de estos últimos tiempos. Sin embargo, su trabajo ha dado como fruto una obra rigurosa en el manejo de las fuentes, ordenada en la sistemática y aguda en el planteamiento de cuestiones prácticas y su solución. Ahora procedemos a presentar a nuestro invitado especial, el doctor Santiago Hernández, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, egresado de la Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo. Se ha desempeñado en diferentes cargos en la rama judicial del Poder Público como escribiente, oficial mayor, secretario de despacho, auxiliar de magistrado y abogado asesor del tribunal. Ahora damos espacio al conversatorio. Doctor Alejandro, adelante. Bueno, muchas gracias a la Casa Editorial Ibáñez, al doctor Gustavo, a Madeline, a mi director de tesis, a Joana por su presentación y obviamente al doctor Santiago Hernández por acompañarnos pues en esta ocasión. Lo que pretendemos hacer el día de hoy es un conversatorio ameno entre dos personas que ya en alguna ocasión hemos tenido algún tipo de contacto académico y vamos a plantear algunas de las temáticas que se desarrollan pues en esta tesis doctoral. La idea es que después de que él y yo conversemos un rato, si ustedes tienen preguntas las pueden ir planteando en el chat, que con posterioridad trataremos de darle respuesta pues a estas preguntas. De nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, doctor, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que me siento muy honrado de haber sido invitado al lanzamiento de este libro. Ya tuve la oportunidad de leer la obra y de verdad que es un compendio maravilloso de fuentes bibliográficas y de críticas frente a la problemática del hecho de la víctima. Y pues debo resaltar que es un honor para mí estar aquí en este conversatorio, sobre todo porque usted fue mi primer profesor frente a este tema de derecho de daños, quien primero me enseñó, me dio nociones frente a este derecho y pues digamos que es bonito que la vida profesional nos permita encontrarnos nuevamente en estos espacios. Santiago, muchas gracias pues por esas palabras y comencemos entonces.
Santiago, lo primero que quiero que hablemos es en sí qué entender por el hecho de la víctima. El hecho de la víctima es un mecanismo de defensa que se plantea por parte de los demandados en el proceso jurisdiccional, pero en la práctica profesional, ¿cómo lo están manejando a nivel judicial los demandados cuando les pretenden poner en excepción, Santiago? ¿Qué has encontrado en los despachos? Bueno, digamos que sí, en efecto, el hecho de la víctima es una forma de causa extraña, lo primero que hay que decir. Es una forma de causa extraña que pretende enervar la pretensión de responsabilidad civil y en particular el presupuesto del nexo de causalidad, ¿cierto? En la práctica encontramos diferentes usos de la figura y creo que se ha dado sobre todo por la evolución que ha tenido la misma respecto a los cambios de posiciones de la misma jurisprudencia, a los desarrollos de la doctrina. Y en primer lugar, uno observa que la tradición culpabilística, empezando por ahí, que tanto nos ha permeado desde la obra de don Andrés Bello, pues ha hecho que tengamos un lenguaje diversificado a la hora de encontrar este medio exceptivo en los despachos judiciales, ¿cierto? En algunas demandas, en algunas contestaciones a la demanda se puede encontrar que se habla de la culpa exclusiva de la víctima, en otras demandas se habla del hecho exclusivo de la víctima y en todo caso se encuentra una diversificación frente a la forma de entender esta figura. Yo lo que principalmente tengo que destacar es que inclusive muchas veces la discusión se deja a un lado, se ha dejado a un lado en la práctica frente a esta diferenciación y y podemos decir que en este momento inclusive hay un tratamiento indiscriminado frente al lenguaje a la hora de hablar del hecho de la víctima o de la culpa exclusiva de la víctima. En todo caso, queda claro, tanto en la teoría como en la práctica, que se trata de una figura que rompe el nexo de causalidad, que hace parte, junto con el caso fortuito y la fuerza mayor, y el hecho del tercero, de la causa extraña que debe acreditar el demandado para exonerarse de la responsabilidad. Qué pena con ustedes, estos eventos en vivo tienen este tipo de problemas de conectividad. Sí, Santiago, no sé hasta dónde hayas logrado hablar porque no, yo me desconecté de un momento a otro y se perdió la conexión. Sí, eso vi, que me fui quedando solo. No, estábamos abordando el tema de cómo se ha entendido la culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de la víctima en la práctica judicial
y estaba resaltando que encontramos una diversificación en el tratamiento, sobre todo del lenguaje, y eso repercute, por supuesto, en el entendimiento de la figura. Entonces, en la práctica uno se da cuenta que cuando se dan estas disquisiciones frente a si es hecho de la víctima, si es culpa de la víctima, si puede ser exclusiva, concurrente, no es un mero debate semántico, un mero debate lingüístico, sino que en efecto el uso de estos vocablos influye directamente en la forma en cómo nuestros abogados y nuestros jueces están entendiendo la figura. Y me refiero específicamente a que no es lo mismo, y ya lo vamos a abordar con mayor profundidad, que podamos hablar de reproches culpabilísticos en sede de la causalidad, a hablar simplemente de hechos con incidencia causal. Entonces, el mismo lenguaje nos va determinando en la práctica judicial lo que termina siendo objeto de análisis en un presupuesto como el nexo de causalidad. No sé, desde el punto de vista, yo vi que usted en la obra abordó un poco el tema, sobre todo este debate se le dedica gran parte de la parte general de la obra, y no sé si de pronto me puede dar como un aporte frente a esta situación, si lo que se ve en la teoría se refleja en la práctica. Claro, Santiago, te voy a contar una cosa. Esta semana casualmente estaba en los cursos de pregrado hablando de este tema y me dio por hacer un sondeo y preguntarle a los muchachos que quienes habían escuchado alguna vez hablar de la culpa exclusiva de la víctima. Y en los 3 grupos de responsabilidad que tengo, más de la mitad de los estudiantes levantaban su mano. Uno entiende que si desde la escuela no los formamos de manera técnica con el lenguaje, cuando ellos salgan a ejercer, y no hablo solo de ellos, sino también de quienes ya se formaron con antelación y quedaron con ese lenguaje, si uno entiende que si desde la academia no se hace bien el trabajo, van a quedar con este tipo de expresiones. Como usted bien lo decía, eso tiene origen en nuestro código, que es un código muy culpabilístico, es un código que basa todo el tema de la responsabilidad en la culpa, entonces todas las lecturas se hacen de cara a la culpa. Y por eso, Santiago, que le preguntaba en concreto que en la práctica cómo lo vemos, porque si en un aula de clase uno ve que la mitad de los estudiantes de cada aula hablan de culpa exclusiva de la víctima, cuando ya hace algunos años se tiene más o menos decantado que más que culpa de la víctima es hecho de la víctima, aporte causal de carácter relevante en la práctica judicial, qué cantidad de abogados demandados en sus excepciones cuando la formulan la excepción como culpa de la víctima y no como hecho de la víctima. Sí, por supuesto. De hecho, es más común de lo que uno quisiera. Precisamente en este momento es muy común encontrarse en las contestaciones de la demanda que los abogados alegan la culpa exclusiva de la víctima, y no solo desde el punto de vista de la titulación o denominación de la excepción, sino que inclusive, y eso lo quiero resaltar también porque se ve mucho en la práctica, y digamos este llamado al tecnicismo es importante por eso, y es que inclusive en la narración o argumentación de la excepción se observan elementos más tendientes a establecer reproches culpabilísticos. Esto es violación de reglamentos, negligencia, imprudencia e impericia, sin exponer verdaderamente cuál es el aporte causal de ese reproche culpabilístico. Entonces, muchas veces en la práctica lo que estamos viendo en algunos abogados, por supuesto que no hay que generalizar porque hay contestaciones y abogados brillantes que se ven en el día a día de la práctica judicial, pero lo cierto es que muchas veces lo que tenemos más es un interés por demostrar que el demandado violó reglamentos, que el demandado tuvo una conducta reprochable, pero muchas veces poco se dice, poco se argumenta y poco se prueba frente a cómo esas conductas del demandante, como víctima, terminan incidiendo verdaderamente pues en el hecho dañoso. Entonces creo que sí, para esa pregunta pues que usted me plantea, creo que es importante, si los estudiantes, si desde el pregrado no nos preocupamos por enseñarle a nuestros estudiantes los términos
correctamente, y no solamente la importancia de su denominación, sino también en el ámbito práctico, lo que tienen que probar en un proceso verdaderamente, pues vamos a encontrar lo que en algunas ocasiones se encuentra en la práctica, y es eso, digamos, desviación impertinente en el análisis de la causalidad. Muchas gracias, Santiago. Santiago, y ya a nivel judicial, ya no desde la formulación de la excepción, los jueces, ¿cómo se están refiriendo a esta? ¿Como culpa de la víctima o como hecho de la víctima al momento de declararla probada? Pues vea, así como uno se encuentra, mi estimado doctor Alejandro, contestaciones en donde no se aprecia el tecnicismo, también hay que reconocer que en nuestras sentencias muchas veces hemos sido ligeros con el concepto. No sería justo decir que el juez siempre ha tenido en cuenta, digamos, esa precisión conceptual, porque si uno mira muchas sentencias, y no solamente en el ámbito de los juzgados de circuito, de tribunal, también en la corte, uno ve muchas veces esa confusión o esa ligereza a la hora de trabajar el concepto, e inclusive muchas veces en las sentencias, y seguramente en nuestras sentencias se ha observado el tratamiento, digamos, indiscriminado del vocablo, e inclusive sin hacer las precisiones conceptuales de por qué se está aludiendo a una culpa exclusiva de la víctima. Es más, creo que es importante señalarlo, y es que en algunas sentencias de circuito uno ve un error muy frecuente, y es que se alude más, por decir algo, en los casos de responsabilidad por actividades peligrosas, se alude más a cuántas normas de tránsito transgredió la víctima que verdaderamente si esas normas de tránsito tienen incidencia causal para el hecho dañoso. Entonces, digamos que así como uno encuentra el error en las contestaciones de la demanda, también muchas veces en el ejercicio, digamos, de análisis para hablar de la causalidad, encontramos que el juez a veces, por supuesto, el Código Nacional de Tránsito está lleno de conductas que generan riesgo, ¿cierto? Pero ¿en qué medida esas conductas, no tanto por la transgresión normativa, sino por la conducta como tal que genera el daño, digamos, es parte del análisis o no lo es, ¿cierto? Entonces, digamos que en las sentencias también, así como hemos evolucionado a medida que hemos ido aprendiendo y evolucionando también con la responsabilidad civil, pues hemos ido aprendiendo también a ser más puntuales y a entender que no hablamos de culpa exclusiva de la víctima, sino de un hecho con incidencia causal exclusivo de la víctima. Santiago, muchas gracias. Santiago, yo creo que es importante que digamos desde ya que es posible que esta excepción sea declarada por el juez incluso de manera oficiosa, es decir, aunque la parte demandada no la formule, el juez la puede reconocer de manera de oficio si la encuentra probada. Finalmente, uno encuentra que en ocasiones los abogados demandados tienen un problema de base y muchos acuden a algo que ellos llaman la excepción genérica. Y en esa genérica que realmente tratan de darle, diría yo, como para rescatar esa labor, como de recordarle al juez que ellos están obligados a declarar cualquier hecho que tienda a modificar o a extinguir la pretensión, ¿cierto? A enervar la pretensión como tal. Entonces se basan en esa genérica y el juez, pues, por fuera de las tres que denominamos propias, prescripción, compensación y nulidad relativa, tiene a su cargo ese deber de declararla aprobada, pero en últimas entonces, en esos eventos cuando el juez la declara de manera oficiosa, Santiago, vos qué has encontrado, que sí acuden al lenguaje técnico, o porque yo entendería que cuando el juez está declarando probada una excepción que se formula de manera expresa en la demanda, pues yo creo que el juez, por respeto, mínimamente acude a la misma denominación que le dio la parte demandada, ¿cierto? Pero cuando ya es de manera oficiosa, Santiago, ¿qué encontrás ahí? ¿Qué has visto? Bueno, digamos que, por ejemplo, hay que rescatar, por ejemplo, hay salas del Tribunal Superior de Medellín, como la sala primera que uno encuentra, que en este tipo de conceptos siempre trata de ser muy técnico, lo mismo en muchos juzgados de circuito. Lo primero que hay que decir es que la excepción
y esto hay que dejarlo muy claro tanto a los estudiantes como a algunos abogados, y es que la excepción no es propiamente el rótulo o la denominación que se le dé, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vamos a la teoría general del proceso, la excepción de mérito es un hecho nuevo, es un hecho distinto que permite enervar o extinguir el derecho que se está pretendiendo. Entonces, digamos que más allá de mirar cómo se titula, ¿cierto? Y digamos que más allá de ver si el demandado puso culpa o hecho, yo creo que los jueces están llamados a precisar esa técnica y creo que en la práctica hace falta todavía esa situación. Si bien es cierto, la excepción de mérito impropia, que es aquella que el juez puede, lo que mal llaman pues, la genérica, lo que el juez puede declarar si queda aprobado, digamos que ahí el juez hace en muchas ocasiones ha hecho la precisión técnica y alude al hecho exclusivo de la víctima, ¿cierto? No tanto a la culpa exclusiva de la víctima. Yo creo que es algo que los jueces han venido, digamos, precisando. No sé usted qué piensa al respecto, doctor, si cree que de pronto ese tema del lenguaje pueda ser más, digamos, contextualizado desde la argumentación, es a lo que me refiero. No sé usted qué piensa. Precisamente para allá iba porque usted toca algo muy importante, Santiago, y es que el aspecto no es solo de nombre. Si bien lo del nombre es importante porque demuestra pues la fundamentación, el problema trasciende más allá, porque finalmente si habláramos de culpa de la víctima, habrían situaciones en donde pese a determinadas actuaciones con relevancia causal por parte de la víctima, si se exigiera esa culpa que hace parte pues de la figura, encontraríamos de manera absurda que queda plenamente exonerado, que no se configuraría esta situación mejor por ausencia de culpa. Entonces uno habla de unos casos que son muy, muy típicos y son casos que uno siempre usa desde la escuela del pregrado y es tratándose de niños, por ejemplo, niños menores de 12 años, que son aquellos que carecen de capacidad de culpa, que si realizan una conducta, pues realmente encontraríamos que no hay reproche para hacerles. Desde ese punto de vista, uno diría que si no hay negligencia de su parte, si la excepción realmente exigiera de culpa, más allá del nombre que le demos, el nombre trasciende, el nombre es un punto de partida, pero el nombre trasciende, si realmente se exigiera esa culpa, a partir de ahí no se configuraría el medio aceptivo. Y ese es realmente el problema de fondo, ¿cierto? El nombre es importante, pero usted lo mencionaba, el nombre no termina siendo todo, Santiago. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en ese punto, Santiago, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, es importante porque le pongo un ejemplo que se ve mucho en la práctica y es, eh, a veces cuando se titula la excepción como culpa exclusiva de la víctima, ello termina siendo inclusive un distractor para el mismo demandado, para el mismo litigante demandado, porque el término culpa, digamos, lo envuelve en una disquisición de reglas de tránsito transgredidas, de normas, digamos, infringidas. Entonces, toda la excepción, usted mira, culpa exclusiva de la víctima, entonces uno piensa, listo, vamos a ver, va a romper el nexo de causalidad, vamos a ver entonces cómo se va efectivamente a generar esa ruptura entre el hecho generador y el daño. Pero cuando uno empieza a leer la argumentación, empieza a ver es el demandante transgredió la norma, el demandante fue imprudente, el demandante fue negligente y se centra en eso, culpa, culpa, culpa. Entonces, mire que no es solamente como que es un estándar demasiado complejo, que ya de por sí digamos, va en contravía de entender el hecho exclusivo de la víctima como un tema causal, sino que también inclusive hace las veces de un distractor, porque en realidad muchos abogados piensan y se ve en la práctica que lo que en realidad concierne a ese punto es hacer reproches culpabilísticos a diestra y siniestra sin ningún propósito de cara a la ruptura del nexo de causalidad. Así es, Santiago. Y yo creo que el código, pues está mal decirlo, pero el código tiene algo de culpa y volvemos a la misma expresión porque desde la misma consagración legal dice el que imprudentemente se ha expuesto a un daño y entonces ese imprudentemente ha sido el caballito de batalla, digamos, del cual hacemos uso todos los demandados cuando proponemos la excepción.
y viene de la misma consagración legal. Y usted menciona otro tema importante, Santiago, que es de cara al aporte causal. Realmente lo que termina siendo relevante es el aporte causal más allá de que haya o no haya culpa. Más allá de esas infracciones normativas que usted plantea, que es lo más común, termina siendo, bueno, usted, ¿qué hizo de cara al resultado dañoso? ¿Cuál fue su aporte, contribución a ese resultado dañoso? Y a partir de ahí es que deberíamos estar configurando el medio exceptivo. Sí, yo no sé usted qué piensa inclusive en este debate, porque es tan importante. Por eso yo resaltaba al principio, esto no es un tema solo lingüístico, esto no es un tema simplemente de cambiar una palabra por otra, esto verdaderamente tiene incidencia en la forma en cómo estamos entendiendo este tipo de causa extraña. Y no sé qué piensa usted frente a ese debate que se ha generado en la doctrina, o si nos puede compartir. Yo ya he visto que en la obra usted le dedica pues un espacio frente al tema de la concurrencia del hecho exclusivo y hecho concurrente, que hay como una disparidad en la doctrina y influye de manera importante este tema de la culpa frente a aquellos que sostienen que el hecho de la víctima puede ser concurrente, pero cuando es concurrente se necesita culpa. Háblenos un poquito sobre eso, doctor, pues no sé si de pronto nos puede dar pues como unas pistas frente a esto. Muchas gracias, Santiago. Sí, efectivamente, como usted bien lo plantea, desde la doctrina se ha dicho que con el solo hecho de la culpa se exigen en algún tipo de fenómenos. Es decir, cuando estamos hablando de hecho concurrente vienen a exigir culpa, pero cuando se habla de hecho exclusivo, dirían que no se exige culpa. Entonces dicen ellos, bueno, como la norma dice el que se ha expuesto imprudentemente, su reparación se disminuirá en proporción a esa imprudencia, entienden que cuando es concurrente exige culpa del mismo tenor de la norma. Pero también afirman que como no dice nada del hecho exclusivo, no se exige culpa. Y volvemos a lo mismo, culpa no se exige, sea concurrente o sea exclusivo, basta el mero aporte causal, porque es muy extraño decir que frente al mismo evento aporte de la víctima, para una parte sí, pero para otra parte no. Hay que ser coherentes con la argumentación, y si no se va a exigir para el exclusivo, pues con mayor razón no debería exigirse para el concurrente, porque recuerden que decimos, quien puede lo más puede lo menos. Significa eso que si lo va a terminar exonerando, pues sin culpa, pues a partir de ahí sí hay lugar a una reducción del monto indemnizatorio. También tendría que haber ausencia de esta culpa. Sí, es que inclusive en la práctica uno alcanza a visorar que a veces la interpretación exégeta de la ley nos lleva a equívocos interpretativos. Creo que inclusive el artículo 2357, cuando usted alude al vocablo imprudencia del que habla el legislador, ello puede llevarnos a ejercicios hermenéuticos equivocados y pensar que por ese solo vocablo estamos hablando de una culpa necesaria para exonerar al demandado. Y es que, como ya lo dijimos, hay casos muy particulares como el de la capacidad aquiliana, hay casos muy particulares en que la víctima no ha generado ninguna transgresión normativa, ni negligencia, ni imprudencia, ni impericia, pero aún así ha aportado en su propio daño. Entonces creo que si uno analiza sistemáticamente el 2357 y ese vocablo imprudencia, pues digamos que un juez al momento de fallar, al momento de hacer este análisis, no podrá entender de forma literal esa norma, o por lo menos no entender ese vocablo con ese significado, digamos, que va en contravía de lo que usted nos decía ahorita, y es el hecho tiene que tener relevancia causal. Más allá de eso, no podemos hacer reproches culpabilísticos. Pero entonces se da otro tema muy interesante, y es hasta qué punto ese reproche, digamos, causal, el lenguaje utilizado por el juez a la hora de hacer ese análisis causal, no tenga muchas consideraciones
que parezcan culpabilísticas, porque digamos que es fácil desde la teoría, y nos hemos encontrado con ese problema a la hora de argumentar en las sentencias, y es fácil en la teoría decir, listo, no, aquí no estamos haciendo un reproche culpabilístico, pero entonces empieza uno a hablar, a analizar, cuando el juez está dictando la sentencia y le pareciera escuchar que está diciendo, bueno, y la imprudencia aquí del demandante generó cierta conducta que el demandado no podía prever, y entonces empezamos a ver es un lenguaje de culpa. Entonces, ¿cómo cree usted, doctor Alejandro, que podemos sortear este tema? Es decir, respetar el tecnicismo, respetar la pertinencia del análisis frente a la causalidad y al mismo tiempo utilizar un lenguaje que sea acorde con ese propósito. Santiago, lo primero que tendría que decir es que tenemos que dejar claro que la culpa no se puede cometer frente a uno mismo. Es decir, cuando uno habla de la culpa, debe darle aplicación a ese principio de alteridad en donde la culpa se predica frente a los demás. Yo no puedo ser imprudente conmigo mismo. Yo conmigo mismo dispongo sobre mi cuerpo, dispongo sobre mis bienes, y eso bajo ningún entendido podría ser considerado como culpa. Si uno tiene claro eso, Santiago, como punto de partida, tiene facilidad de desligarse del concepto culpa y decir, bajo ningún supuesto yo cometo culpa contra mí. Y a partir de ahí debe realizar la lectura desde cara al nexo causal. Santiago, y yo aprovecho y hago unas preguntas que me están planteando desde el chat. Pregunta Mauricio que si el juez se da cuenta del error no está en la obligación de corregir en medio de la audiencia o en la sentencia. Esa pregunta de Mauricio, Santiago, va de cara a lo que planteábamos ahora del juez al momento de reconocerla o de declarar probada la excepción, ¿en qué terminología debería hacerlo? ¿En la terminología que se plantea desde la excepción o en la terminología acertada? Yo creo que si somos estrictos con la técnica procesal, es decir, si estamos hablando de una verdadera excepción de mérito impropia, si es impropia es porque estamos hablando de hechos que terminan siendo probados y que no tiene que alegar el demandado. Si seguimos esa misma lógica, creo que no es un obstáculo, no hay un obstáculo visible para el juez de cara a corregir la técnica, a indicar por qué lo hace y a reconocer la excepción. Yo creo que nada se lo impide, inclusive puede estar errado completamente el lenguaje de la contestación frente al tema de la culpa exclusiva de la víctima, llamado así, y que el juez en la sentencia pueda decir, si bien la excepción quedó mal denominada, si bien aquí hubo un yerro en la técnica de la contestación, de todas maneras el hecho quedó probado, la ley se lo ordena. Si el hecho quedó probado, hay que declararlo y puede indicar cuál es la forma correcta de hacerlo y perfectamente reconocer el hecho exclusivo de la víctima, pese a que se lo hayan solicitado como culpa exclusiva de la víctima. No veo ningún obstáculo. Así es, Santiago, muchas gracias. Santiago, paso a otra pregunta. Dice Pau Rivera, entonces, ¿qué pasa si es un accidente de tránsito? La víctima que va manejando cruza el semáforo en rojo y el victimario lo había cruzado en verde. ¿Por qué no culpa si fue la imprudencia de la víctima, fue la que generó su propia muerte? Bueno, aquí es importante retomar lo que estábamos diciendo ahorita, y es, primero que todo, del análisis, y ese es el gran reto del que veníamos hablando en la pregunta anterior, hay que sacar las palabras imprudencia, negligencia, o por lo menos utilizarlas lato sensu, y no en su estricto sentido culpabilístico. Entonces, cuando me dice si fue la propia víctima la que generó su daño, por supuesto que entonces a lo que alude el ejemplo que nos están presentando, tiene que ver es con que el comportamiento de la víctima tuvo una relación causal directa y exclusiva con el daño que se le ha generado. Entonces, digamos que la pregunta se resuelve es precisamente retomando lo que veníamos hablando, y es, esa víctima va a tener que soportar el efecto de su propio daño, pero no por haber actuado imprudentemente, sino porque si hacemos una comparación de las conductas, contrastamos las conductas y miramos cómo, sin decir si violó el artículo X
del Código Nacional de Tránsito. Si simplemente observamos que esa conducta fue la que generó el riesgo, y sobre todo hablando en actividades peligrosas que se habla del riesgo, pues entonces esa conducta de la víctima fue determinante y la causa adecuada para generar su propio perjuicio. Entonces, ahí el lenguaje sí tendría que cambiar. No sería una culpa de la víctima ni la imprudencia de la víctima, sino la conducta de la víctima generando su propio perjuicio. Así es, Santiago, y sumado pues a lo que decíamos ahorita, que yo no puedo cometer una culpa contra mí mismo, quedaría prácticamente descartada la noción culpa de la víctima, ¿cierto? Es decir, uno diría, en principio no importa si hay culpa o no hay culpa, pero si uno es estricto con la institución, entendería que no se exige culpa, porque es más, no es posible configurar una culpa en contra de uno mismo. Y a propósito de eso, doctor Alejandro, y ahorita que estamos hablando de la concurrencia de culpas, hay otro lenguaje muy común dentro de los abogados, y es hablar, en vez de concurrencia de culpas, hablar de compensación de culpas. Y eso, digamos que ha venido siendo analizado y creo que hemos ido mejorando en el lenguaje y entendiendo que la compensación dentro del derecho privado tiene otras connotaciones que no se ajustan a lo que estrictamente estamos analizando en el hecho exclusivo de la víctima o en el hecho concurrente. ¿Nos podría hablar un poco de esa diferenciación que usted hace ahí en la obra frente al tema de la compensación y la concurrencia, y qué es más adecuado, digamos, cómo es más adecuado hablar, sobre todo porque es muy común en las demandas en las contestaciones hablar de compensación de culpas? Santiago, sí, si uno se pone a mirar toda la legislación del derecho privado, uno encuentra que la compensación realmente es una forma de extinguir obligaciones, en donde ambas partes son a la vez acreedores y deudores, y a partir de ahí deciden compensar una obligación con otra, ¿cierto? Pero cuando uno analiza esta teoría desde la causalidad, uno entiende que realmente no están compensando nada. No es que una culpa compense con la otra, porque no estamos hablando de una obligación que se extinga, ni de un efecto liberatorio de cara al crédito indemnizatorio. Lo que realmente encontramos es que ambas partes, en algunos eventos, cuando es concurrente, aportaron al evento dañoso, y por eso la noción más técnica o más recomendada sería concurrencia de causas. De hecho, también era muy común encontrar concurrencia de culpas, ¿cierto? Hay quienes hablan de compensación de causas, concurrencia de culpas, y yo creo que ninguna de las dos nociones es acertada. La más acertada terminaría siendo concurrencia de causas, porque no confunde la compensación y excluye pues el criterio culpabilístico del que hemos venido hablando. Sí, y de hecho, ese tema de la compensación también tiene una incidencia directa en el entendimiento de esta situación, cuando hablamos de reducción de monto indemnizable y de estas situaciones, porque confunde también. Entonces, si se compensan, podrían llegar a pensar equivocadamente que se neutralizan las culpas. Recuerda cuando hablábamos en responsabilidad por actividades peligrosas, en aquella época en que hablábamos de neutralización de las actividades peligrosas, y cómo ello empezaba a incidir fuertemente en las decisiones. Entonces, digamos que entender eso como una neutralización de las culpas sería completamente equivocado, y por eso concuerdo con usted en que el lenguaje tiene que llegar hasta el punto de ser una concurrencia de causas, y así digamos que se genera un debate más preciso y más pertinente. Sí, Santiago, y de hecho usted acaba de mencionar algo que es importante, que es lo de la famosa reducción del monto indemnizatorio. Y eso de entrada nos ubica en un tema técnico y conceptual, porque si uno se pone a analizar en el fondo y hace la lectura de cara al nexo causal, tiene que llegar a una conclusión, y es que realmente no se está reduciendo nada. Simplemente lo que se hace es entender que la víctima aportó causalmente a un resultado, y que a partir de ahí el responsable no lo generó y por ende no lo debe reparar. Conclusión: el responsable indemniza el 100%, pero de lo efectivamente causado. ¿Qué ocurre? Que es más fácil hablar de una reducción del monto indemnizatorio, y viene el mismo rezago normativo. La norma dice: quien imprudentemente haya expuesto un daño, se le reducirá el monto indemnizatorio. Y ese reducir, de manera técnica, digamos que también nos está llevando a equívocos, porque repito,
Si hacemos la lectura esa en atención al nexo causal, no habría por qué hablar de reducción. Yo sé, y quería preguntarle ese punto en concreto, ya que usted lo menciona, me imagino que en los juzgados todos cuando reconocen la excepción de concurrencia, lo que hablan es de reducción del monto indemnizatorio. Sí, totalmente. Eso es una práctica innegable en nuestros despachos judiciales y es que, digamos que, como usted dice, la misma norma nos lleva pues como a utilizar ese tipo de expresiones, pero me parece muy interesante esa posición porque sí, nosotros usualmente cuando analizamos ese tipo de excepciones y llegamos a la conclusión de que hay una concurrencia de causas, lo que hacemos es hablar de una reducción del monto indemnizable como si el monto indemnizable no fuera a ser indemnizado en un 100%. Y es muy valioso esto porque es algo que se ve tanto en los juzgados de circuito como en el tribunal, en la corte, y eso ha generado que tengamos dificultades a la hora de entender realmente qué es lo que estamos indemnizando. Y es que yo creo que es muy difícil, no sé usted qué piensa, de entrada decir, bueno, hay un lucro cesante de 70 millones de pesos, ¿cierto? Como la víctima incidió causalmente en un 30%, entonces yo cómo hago para saber cuánto de ese lucro cesante fue ese 30% al que se está aludiendo en la causalidad. Es decir, yo cómo sé cuánto de ese lucro cesante fue lo que aportó la víctima o fue lo que aportó el victimario, ¿cierto? Y ahí es donde, digamos, el lenguaje se empieza a distorsionar porque el juez, como se dice, le queda más fácil decir, vea, los perjuicios son estos, vamos a reducirlos a esto, ¿cierto? Porque es muy difícil de entrada en el análisis de la causalidad decir, no, es que a la víctima hay que atribuirle tanto de su lucro cesante, ¿cierto? Porque se entiende que el lucro cesante es un todo, el daño emergente es un todo, y digamos que de entrada eso hace complejo en la práctica, y es lo que he visto en el análisis de esa situación, la forma en cómo el juez determina esos porcentajes, y creo que es más fácil hablar de que hay una indemnización y la reducimos, pero eso es una visión muy pragmática. Pero realmente desde lo teórico y desde el deber ser deberíamos hablar, y apenas lo confieso, apenas vengo a ser consciente de eso leyendo la obra y reflexionando frente a este conversatorio, y me pareció muy interesante realmente, muy interesante. Y toda la lógica, porque se entiende que el demandado solamente responde por aquello que efectivamente hizo. Es decir, su responsabilidad se va a limitar al daño que en efecto generó. No va a indemnizar más allá o más allá de esa situación. Entonces, la víctima, pues, si tuvo participación, quiere decir que en esa participación no estuvo el demandado, y es, digamos, muy interesante esa posición. Muchas gracias, Santiago. Santiago, voy a leer otras preguntas que tengo en el chat. Permítame un segundo. Bueno, dice Mónica, teniendo en cuenta la culpa de la víctima en una propiedad horizontal donde la persona jurídica, en este caso representada por el administrador, ¿qué ocurre cuando un propietario daña un auto de otro propietario que estaba mal estacionado y aparte de eso lesiona a un joven que está dentro del auto? ¿Se puede alegar culpa de la víctima siendo los dos propietarios o los dos culpables, o le reclamo al administrador? Santiago, no sé qué piensas. Yo creo que de pronto la pregunta nos desborda un poco de cara al hecho de la víctima, a no ser que le demos un enfoque de decir que el carro estaba mal estacionado y que eso contribuyó al accidente, ¿cierto? Claro. Si le damos esa letra, diríamos, yo creo que sin duda alguna, si el carro estaba mal estacionado y eso incidió en el accidente de tránsito, porque es que no basta encontrar una conducta reprochable, sino que esa reprochabilidad debe tener incidencia causal. Usted lo mencionaba ahora. Hay veces que yo llevo mi carro mal parqueado, pero eso no explicaría el resultado dañoso que se presenta. Y a partir de ahí no podría encontrarse que hay un aporte causal de mi parte si esta no lo explica, al menos en grado de concurrencia. No sé qué estarás pensando, Santiago. Sí, en efecto estaba pensando que, digamos, en el ejemplo se desborda porque, digamos, toca otros temas. Habría que pensar en la actividad peligrosa y habría que pensar, digamos, en otros, digamos, elementos,
pero si le agregamos el tema de que estaba mal parqueado, estamos hablando de una conducta con incidencia causal, ¿cierto? Y mire que ahí no nos vamos a mirar en el código de tránsito, y en esto es lo que yo quiero ser muy claro, porque normalmente lo primero que haría es, bueno, vamos a fijarnos en el código de tránsito a ver cómo es que se tienen que parquear los carros, a ver entonces si podemos endilgarle una culpa a la víctima y así poder lograr romper el nexo causal. No hay que dar toda esa vuelta. Simplemente hay que analizar el riesgo que se genera al dejar mal parqueado un vehículo, la situación, digamos, la inesperada para quien normalmente conduce un vehículo que no espera que el carro esté mal parqueado, y en eso vamos a encontrar que si eliminamos la conducta de esa persona que parqueó mal el vehículo, nunca hubiéramos tenido el resultado. En ese contexto, lo que tenemos es un análisis de una incidencia causal de esa conducta como tal. Entonces, creo que, digamos que estamos de acuerdo en esa interpretación. Santiago, preguntan en este momento en el chat qué posición tiene la Corte Constitucional respecto del hecho de la víctima. Yo creería que la Corte Constitucional no es la entidad que debe pronunciarse frente a esos aspectos, porque ellos tienen de por medio son fallos de constitucionalidad, bien sean abstractos, es decir, que alguien demande la inconstitucionalidad de la norma, o asuntos de tutela vinculados a un caso concreto, en donde eventualmente podría encontrar una vulneración del debido proceso en un fallo por una indebida motivación de la providencia. Pero la verdad, Santiago, yo desconozco si hay una posición al interior de la Corte Constitucional, una línea en torno a esta institución. No sé vos. Y de hecho, pues las sentencias que uno podrá ver al respecto de la Corte, como usted bien lo decía, serán los que analizan lo que antes llamábamos vías de hecho, de las sentencias, digamos, de responsabilidad civil, y en ese contexto habrá un pronunciamiento, pero que yo recuerde como que se haya dado este tipo de debates frente a la técnica de la excepción como tal, no, la verdad es que no lo conozco. Listo. Santiago, yo creo que para que vamos cerrando, quisiera que habláramos de estos requisitos de la causa extraña, y en concreto el hecho de la víctima, de cara a la imprevisibilidad y a la irresistibilidad, porque hay sectores doctrinales que afirman que esto no se exige, o hay sectores que afirman que basta con que sea irresistible y que no se exige imprevisibilidad. No sé, Santiago, vos qué pensás frente a eso. Sí, ese sector de la doctrina especializada que dice que con tal de que no le sea imputable al demandado, ya, digamos, hay exoneración. Creo que hay que revisarla con detenimiento. Digamos que no puede ser tan ligero el análisis, porque hay situaciones en donde, a pesar de que sí, por supuesto, el demandado no tiene participación, es la misma víctima quien genera su propio daño, pero mucho cuidado. Hay situaciones en que el mismo demandado puede prever y tener información acerca de la conducta que va a desplegar la víctima y que va a generar su propio perjuicio. Entonces yo creería que la pregunta es: ¿qué hace el demandado cuando tiene esa información? Yo creo que en el análisis de la causalidad no nos podemos hacerlos de la vista gorda cuando vemos que pudo prever ese hecho exclusivo de la víctima y no hizo nada al respecto. De hecho, inclusive en el libro usted aborda el análisis de dos sentencias del Consejo de Estado que creo que ejemplifican de manera maravillosa este asunto de la previsibilidad en el hecho exclusivo de la víctima. No sé si nos quiere hablar al respecto de ese análisis que usted hizo, doctor. Sí, Santiago, como para que vamos terminando, y la gente sabemos que tiene clase, compromisos a las 6 de la tarde, entonces se trata de dos sentencias, son del año 2016, en donde son dos suicidios, y en uno se exonera a una entidad y en otro se condena a la entidad. ¿Qué ocurre? En uno es en una estación de policía, en donde hay una persona que es privada de la libertad porque está haciendo escándalo en la vía pública y es llevada al calabozo, y le quitan, cuando llega a la estación, le quitan los cordones del calzado, el cinturón, y la persona se suicida. En el otro es una persona con antecedentes médicos psiquiátricos, con antecedentes de intentos de suicidio,
lo intervienen quirúrgicamente y cuando llega a recuperación se despierta muy alterado e intenta suicidarse. El personal de enfermería se da cuenta y lo amarra a la cama, pero con una sábana, y lo seda. Cuando la persona vuelve y se despierta, pues nuevamente intenta suicidarse y esta vez sí logra tirarse pues por la ventana y estaba en un piso alto. Entonces la lectura, y le voy a confesar algo que yo cuando leí las dos sentencias, en un primer momento pensé, pues debe exonerar en ambos porque en ambos estamos frente a un suicidio, ¿cierto? Pero cuando luego hice una lectura más reflexiva, entendí que realmente estamos en dos eventos completamente diferentes, aunque en ambos haya un suicidio de por medio, porque en uno, Santiago, encontramos que para el centro médico era previsible esa situación del suicidio, mientras que para la Policía Nacional no era previsible el suicidio, atendiendo que había hecho todo lo que estaba a su alcance. ¿Qué significa todo lo que estaba al alcance? Que le quitó los cordones, le quitó el cinturón y pasaba revista constantemente. Más no podían hacer. Entonces, de cara a esa previsibilidad, el Consejo de Estado condenó al centro médico y exoneró a la Policía Nacional. Sí, yo creo que esos ejemplos son claros y es que mal haría el juez en no reprochar esa conducta del demandado que sabiendo lo que va a ocurrir no hace absolutamente nada. Es el caso del hospital, pues si yo sé que es un paciente con una alta tendencia a lesionarse, a generarse su propio daño, a generarse la muerte, pues entonces ¿qué hizo el hospital para prever eso? Y en todo caso, tenemos que decir, el hecho de la víctima es una causa extraña, y ya hemos dicho que la causa extraña tiene las características de imprevisibilidad, de irresistibilidad y de exterioridad. Bueno, doctor Santiago, doctor Alejandro, muchas gracias por el espacio. Sabemos que eso es un tema en constante construcción, que todavía no se acaba, entonces nos alegra que estén ustedes abordándolo, porque sabemos que hay muchas inquietudes frente al mismo y el espacio que nos generaron fue bastante importante. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando en este evento, a la editorial Ibáñez. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Santiago y Joana del grupo editorial. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estén bien.